Hola a todos los amigos de Filosofía Apuntes, estamos a 30 de julio del año 2023 con este texto de Potestate Ecclesia, que es en español sobre la potestad eclesiástica del año 1532. Es una de las reelecciones más importantes en la obra de Francisco de Vitoria. ¿Por qué reelección? Cuando uno lee las obras de Francisco de Vitoria, se encuentra con este título, reelección. No reelección como de reelegir, sino que esto es reelección, es con R-E-L-E-C-C-I-O-N, reelección. ¿Y qué significa esta reelección? Bueno, son las repeticiones que resumían al final del curso las lecciones del año. Por supuesto, Francisco Vitoria era un profesor de la Escuela de Salamanca. La mayoría de sus obras son apuntes de sus alumnos, como por ejemplo el texto de la justicia que vamos a ver más adelante, que de alguna forma resume la parte de la secunda de Santo Tomás de Aquino. Pero vamos a ver hoy el poder de la potestad eclesiástica, ¿no? Y esto podría ser absolutamente religioso, podría usted pensar que es una obra que habla sobre la administración incluso de la iglesia, o el poder que tiene la iglesia, que parece interesante. Pero a mí me parece aún más interesante determinar quién tiene más poder, la iglesia o el Estado. Lo civil tendrá más poder. ¿Cuál tendrá más poder? La potestad eclesiástica, la potestad civil. Vamos a ver todo eso a continuación. Bueno, en primer lugar, concepto de iglesia. En primer lugar, Francisco de Vitoria nos dice que iglesia es un vocablo griego que significa concilio, reunión, congregación. Este nombre no se ha latinizado ni siquiera antes de la redención, es decir, antes del cristianismo como religión oficial del imperio. Sin embargo, muchos padres latinos usaron el término como Tertuliano, Lactancio, Jerónimo o San Cipriano. En cuanto a alguna palabra que podamos encontrar como sinónimo, tenemos sinagoga, pues esta también significa congregación. Los 70, nombre con que se llamaba a los 72 sabios judíos que tradujeron la Biblia griega, llamaban sinagoga a todo aquello que dominaban congregación. Por ejemplo, en el Génesis 1:10, a la congregación de las aguas llamó mar. Es decir, la traducción sería a la sinagoga de las aguas llamó mar. Sin embargo, de acuerdo al venerable Beda, citado por Vitoria, iglesia y sinagoga, si bien son palabras de origen griego, una significa convocación y la segunda significa congregación respectivamente. De acuerdo con el venerable, convocar y congregar tienen la misma diferencia, que es llevar guiando, convocar, y llevar arrastrando, que es congregar. Esta proposición incluso es apoyada por San Agustín de Hipona, quien dice que convocar es más propio de las criaturas racionales, alejándose entonces de la perspectiva judía, ¿no? Por otro lado, de acuerdo con el mismo Vitoria, la palabra iglesia no es propia del cristianismo, sino que también tiene su propia naturaleza. Es así que iglesia puede referirse a la reunión de fieles y por lo tanto los herejes quedarían fuera. Ahí entonces tenemos nosotros el concepto de iglesia. Vamos a ver la cuestión segunda. ¿Hay en la iglesia alguna otra dignidad o autoridad eclesiástica distinta de la civil? Vamos a ver. ¿A qué llamamos potestad primeramente? A las siguientes palabras: magistratura, sacerdocio y a toda clase de mandos. La potestad no solo necesita potencia para actuar, sino que también se necesita cierta autoridad, como lo diría Tomás de Aquino. Por lo tanto, para Vitoria hay una conclusión definitiva que pretende demostrar.
y dice Vitoria en palabras literales, es menester en la iglesia, aparte de la potestad laica y espiritual, una espiritual. En efecto, no solo puede existir una potestad civil o terrenal que es necesaria para el ordenamiento social, sino que también debe existir una potestad espiritual dirigida por la iglesia, no una que esté mezclada con la laica. Si la iglesia tiene la llave para el reino de los cielos, entonces ciertamente tiene una potestad espiritual. Sin embargo, no es posible que un gobernante, quien quiera que éste sea, pueda tener las dos potestades, es decir, la civil y la espiritual. Es imposible que pueda dedicarse a la administración de las dos, y por eso ésta debe dividirse y ser administrada por funcionarios diferentes. A pesar de esta diferencia, la potestad espiritual siempre será superior que la potestad civil. Es así como lo dice la misma Biblia: toda alma está sujeta a las potestades superiores. Lo que significa que son todos, incluyendo a los más altos funcionarios civiles. De hecho, el sometimiento y obediencia a la autoridad civil no significa que el hombre esté salvado totalmente, pues también necesitará salvar su alma. Eso solamente puede hacerlo la potestad espiritual. Cuestión tercera. Si produce la potestad eclesiástica algún efecto propia y verdaderamente espiritual. Para contestar esta cuestión, Vitoria propone dos proposiciones. En primer lugar, la potestad civil no conduce a la felicidad como sí lo hace la potestad espiritual o eclesiástica. Y en segundo lugar, la potestad eclesiástica es verdadera causa de algún efecto espiritual. De aquí, entonces, surgen al menos tres potestades. La potestad de la iglesia, básicamente el poder que tiene la iglesia; la potestad de orden, administrar todos los sacramentos; y la potestad de jurisdicción, gobierno extrasacramental, por ejemplo, que consagra leyes eclesiásticas, las deroga o las excomulga. Sin embargo, hay quienes dicen que ninguna de estas potestades puede tener resultados espirituales. Dicen que los sacerdotes no producen nada espiritual, no confieren la gracia ni tampoco perdonan los pecados verdaderamente. ¿Cómo saber en verdad que alguien fue perdonado? ¿Tienen las autoridades eclesiásticas la voluntad para perdonar y que eso sea efectivo? De acuerdo con Vitoria, sí la tendrían, y esto lo respalda en algunos pasajes bíblicos, en el Juan 20:21, que dice: así como a mí me envió el Padre, yo envío a vosotros. Esto es lo que dice Juan 20:21. De esta frase se ve que hay una autorización para realizar la evangelización y por lo tanto el perdón de los pecados. Se dice que los sacerdotes no concederían la gracia, pero no es que concedan gracia per se, sino que en realidad aumentan la gracia. No es lo mismo aumentar la amistad que ser amigo per se. Hablemos ahora de la contrición. Muchos doctos dicen que la contrición es suficiente para el perdón de los pecados. Sin embargo, la contrición no es suficiente mérito para la gracia. Ahí está el ejemplo de Adán, que no fue perdonado por comer el fruto. En segundo lugar, Dios dio dos remedios contra los pecados: la penitencia y las llaves de la iglesia. Esto solo basta para el verdadero perdón de los pecados, pues en el Concilio Florentino se dijo: el sacramento de la penitencia es la absolución de los pecados. No obstante, existen argumentos contrarios contra estas posturas. En primer lugar, el que tiene un pecado mortal no consigue el perdón de los pecados. Así, las llaves no conceden el perdón de los pecados tampoco. En segundo lugar, cuando una persona se acerca al sacramento de la penitencia, después de haber hecho contrición, recibe verdaderamente el sacramento. En tercer lugar, se pregunta: ¿qué dolor de la penitencia es suficiente para adquirir la gracia? Si es un dolor suficiente, entonces perfectamente el dolor de la contrición es necesario. Sin embargo, si es un dolor cualquiera, entonces el solo temor a la penitencia ya sería dolor suficiente. Y en cuarto lugar, las llaves tienen más poder para perdonar pecados que para retenerlos. Aquí, entonces, inmediatamente Vitoria refuta todos estos argumentos. En cuanto al primero, dice que el doctor Sutil, acordémonos de quién es el doctor Sutil, es Juan Duns Scoto.
Entonces Juan Ducens Coto, Cayetano y Santo Tomás de Aquino dicen que los sacramentos son el medio para recibir la gracia. El sacramento de la penitencia puede resucitar muertos. Al segundo argumento se dice que la sola contrición no es suficiente, pues esta contrición de los pecados puede ser solamente por mera conveniencia y no por ofender a Dios. Por ejemplo, alguien puede estar arrepentido de lo que hizo a causa de que irá al infierno y no necesariamente porque ofendió a Dios. En cuanto al tercer argumento, se dice que el dolor dependerá de cuán arrepentido esté. Si es que en verdad está arrepentido, entonces él o ella verá hasta cuándo dura el dolor. Y en cuarto lugar, retener es justamente no perdonar, no declarar que no han sido perdonados. Así Vitoria nos deja claro el verdadero sentido del perdón cuando se acerca el sacramento de la penitencia. Vamos con la cuestión cuarta. ¿Por qué derecho ha sido introducido la potestad eclesiástica? Para indagar la causa eficiente de la potestad eclesiástica, Vitoria comienza con la siguiente proposición. Toda esta potestad no tiene ni pudo tener en toda su amplitud origen del derecho positivo. En efecto, la potestad eclesiástica, que es la potestad, recordemos, espiritual, tiene su origen más allá del entendimiento humano. La potestad de perdonar los pecados o de dar la gracia no es un poder que viene de lo civil. Como esta potestad está vinculada con Dios, entonces es la primera potestad. Ahora también hay otra proposición que pone Vitoria. Dice, tampoco pudo esta potestad tener origen en el derecho natural. Como sabemos que supera la potestad civil, es decir, la eclesiástica supera la civil, cabe preguntarse si ésta supera el derecho natural. Es una pregunta difícil. Y bueno, dice Vitoria que el derecho natural, siendo parte del derecho divino, solo tiene como límite la naturaleza. Por lo tanto, es aquí donde se dice que la potestad eclesiástica es superior al derecho natural. Dios es el creador de todo, y en consecuencia, la potestad eclesiástica es anterior a la naturaleza. Hay una tercera proposición que dice, la potestad eclesiástica pudo tener origen del derecho natural o del derecho positivo en cuanto a algunos efectos. Claro, por la ley natural podemos intuir que existe un Dios todopoderoso, pero para instruir en esto debemos ver la ley civil, es decir, el derecho positivo. Por lo tanto, estos dos derechos nos sirven, nos son útiles para la potestad espiritual. Cuarta proposición, decía Vitoria que toda la potestad eclesiástica que hay hoy en la Iglesia es de derecho positivo, mediata o inmediatamente. Claro, la potestad eclesiástica derivaba de los apóstoles, que a su vez recibieron las enseñanzas de Cristo, verdadero Dios y Señor. Por lo tanto, esto confirma la positividad de la potestad eclesiástica. Existe un orden entre los hombres para impartir dicha potestad. Quinta proposición. Toda la potestad que hubo en la antigua ley, es decir, en el Antiguo Testamento, después de la liberación del pueblo de Israel de la servidumbre de los egipcios, fue de derecho divino positivo. En efecto, ya desde antes de este acontecimiento se pueden ver el derecho divino positivo. En Gálatas se lee, la ley ha sido dada por los ángeles en la mano del mediador. Luego esto se perfeccionaría con las tablas de la ley, donde se ve más profundamente el derecho divino positivo. Sexta proposición. Dice que toda la potestad instituida en la vieja ley por derecho divino, pudo el pueblo de Israel instituirla por autoridad, aun cuando no se hubiese instituido por Dios. Conocido Dios, entonces el pueblo no hubiese tenido problema para tener un orden de derecho positivo dentro de su interior. De hecho, ya antes de Moisés existía un culto divino. Vamos con la cuestión quinta, origen de la potestad eclesiástica. Comenzamos nuevamente con las proposiciones. Dice Vitoria, en el estado de inocencia pudo haber alguna potestad espiritual. Claro, para Vitoria no hay duda de que hubo efectivamente alguna potestad espiritual en el estado de inocencia, así como en el Génesis 3:16 se ha dicho, estarás bajo potestad del varón.
Sería imposible que el hombre estuviera en un ocio perpetuo sin realizar leyes o constituciones. Claro, si esta potestad en el estado de inocencia hubiese perseverado. Segunda proposición. Inmediatamente después del pecado, hubo en la ley natural potestad espiritual. Es obvio que después del pecado había una potestad espiritual. En efecto, el hombre tenía fe para cumplir sus objetivos. Fue una fe sobrenatural que rememora la ley natural y por tanto la potestad espiritual. La tercera proposición dice: aun cuando toda la potestad espiritual que hubo durante la ley natural pudo ser solo por autoridad humana, no obstante es muy verosímil que, o por especial revelación divina, o por instinto o por moción divina, fue constituida alguna autoridad o potestad espiritual, y algunos sacrificios y sacramentos y otras ceremonias pertenecientes al culto divino y a la salvación espiritual de las almas. Esto es la tercera proposición, un poquito larga. Aun cuando en el Antiguo Testamento no se haya proclamado una potestad espiritual como la vemos en el Nuevo Testamento, de todas formas podemos ver indicios de espiritualidad que fue constituida por autoridad humana. Además, el concepto de fe siempre ha existido independientemente de la religión que se haya establecido. Vamos con la cuarta proposición. En la ley escrita es cierto que hubo una potestad espiritual. Esa es la cuarta proposición. Y claro, mucho se habló en la ley escrita del sacerdocio y el ministerio espiritual. Y así lo decía San Pablo en Hebreos 7:12. Transformado el sacerdocio, es menester que se haga cambio en la ley. Aquí entonces se intenta probar que el sacerdocio de Cristo es superior al sacerdocio de la antigua ley de los judíos. Lo que no quiere decir que no haya habido, sino que efectivamente existía, pero la de Cristo es superior. Quinta proposición. La autoridad espiritual no estaba en la ley natural ni en la ley escrita. Todo lo producido en la antigua ley era material y corporal, por lo que no tenían una autoridad espiritual. Solo con la llegada de Cristo se dio una autoridad espiritual. Sexta proposición. La potestad espiritual que hubo en el Antiguo Testamento no perseveró en la evangélica. Y claro, no hay duda que el sacerdocio del Antiguo Testamento es distinto al sacerdocio del Nuevo. El antiguo sacerdocio no pudo seguir existiendo como autoridad espiritual frente al ministerio de Cristo. Séptima proposición. La autoridad espiritual se perfeccionó con el advenimiento de Jesucristo. Sí, sin duda alguna, dice Vitoria, la potestad se le dio a los apóstoles, ya sea antes o después de la resurrección de Cristo. En efecto, hay intelectuales que dicen que la potestad no se dio antes de la resurrección, pero eso no tiene importancia porque la autoridad se dio de todas maneras. Vamos con la cuestión sexta. Si la potestad espiritual es superior que la potestad civil. Esto lo habíamos preguntado en la introducción. Obviamente, la potestad espiritual es tremendamente superior a la potestad civil, considerando que la potestad espiritual es la del alma. Conocida esta comparación, Vitoria pasa a la siguiente proposición. Dice Vitoria: el Papa es superior a la potestad civil en jurisdicción y autoridad. Pero ahora Vitoria contesta negativamente a esta proposición, diciendo que si bien la potestad espiritual es superior a la civil, el Papa no es el dueño del mundo. La fórmula apostólica para todas las autoridades eclesiásticas es: se prohíbe el dominio y se manda el servicio. Así, la potestad temporal, que es el poder gubernamental y político que ejerce la Iglesia, no puede aplicarse a ningún rey y príncipe. Ni siquiera la potestad civil está subordinada a la potestad temporal del Papa. Por lo tanto, no es lo mismo decir potestad eclesiástica que potestad temporal del Papa. Por supuesto, la autoridad espiritual o la potestad espiritual es la superior de todas, no hay duda. Esto se deduce porque el Papa no es un señor temporal, porque justamente no son dueños de las propiedades ni el mundo en sí. Por lo demás, las escrituras tampoco dicen nada sobre tener el dominio.
En consecuencia, el Papa no puede deponer a un rey o a un príncipe. Es claro entonces que la potestad espiritual del Papa no es temporal, pues la potestad espiritual trasciende aquella que es temporal, o también la civil. Sin embargo, es preciso decir que la potestad civil no tiene origen en la potestad espiritual. Por cierto, si la potestad espiritual no existiera, algún poder o potestad temporal estaría rigiendo en una sociedad sin la aparente necesidad de una potestad espiritual. ¿Qué ocurre entonces con la intervención del Papa en asuntos civiles? Porque no son del mismo origen. Bueno, responde Vittoria que cuando la potestad civil no sea capaz de controlar una determinada situación, entonces será la potestad espiritual la que deba encargarse del problema. Sin embargo, si hay algún resquicio de autoridad del príncipe, entonces el Papa no podrá ejercer su potestad espiritual. Se pregunta Vittoria, ¿Cristo tenía el poder temporal? Tenía poder ciertamente, pero no lo ejerció. La potestad era distinta, y esto lo podemos ver en el versículo del Nuevo Testamento, en el Juan 3:17. No envió Dios a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salvase por él. En consecuencia, Cristo no tenía intenciones de ejercer la potestad temporal, sino que ejercer solamente la potestad espiritual. Vamos con la cuestión séptima. Si los clérigos están exentos de la potestad civil. En primer lugar, se dice que los clérigos están exentos de la potestad civil y en consecuencia no pueden ser juzgados ni criminal ni civilmente. Los que están a favor del argumento, incluyendo a Vittoria, lo respaldan basándose en el siguiente acontecimiento bíblico del Mateo 17:25. ¿De quién cobran tributos los reyes de la tierra? ¿De sus hijos o de los ajenos? A esta pregunta hecha por Jesús a Pablo, Pablo responde que a sus ajenos. Y a esto se entiende que los hijos de Dios están exentos de la potestad civil. A hijos de Dios se entiende a todos aquellos creyentes seguidores de Cristo. En todo caso, los clérigos no son exentos de la potestad civil por derecho divino, sino que más bien por privilegio de los príncipes. Y por otro lado, los príncipes no tienen potestad espiritual, y la potestad espiritual de los clérigos no tiene jurisdicción en los temas civiles. Sin embargo, hay ocasiones en que la potestad civil puede elegir obispos y los sacerdocios eclesiásticos, pero esto es solo por indulgencia de la Iglesia. No obstante todo lo anterior, los clérigos nunca estarán exentos de obedecer las leyes civiles. En efecto, además de ser ministros de la Iglesia, estos no pueden olvidar que son ciudadanos. Vamos con la cuestión octava. ¿En quién reside la potestad eclesiástica? Fácilmente se responde a esta pregunta diciendo que la potestad eclesiástica se encuentra en la Iglesia de modo universal, así como la potestad civil se encuentra en la República toda. Esta potestad yacía primeramente en Cristo, pero luego se le otorgó a los apóstoles, por lo que el origen de esta potestad eclesiástica nace del mismo Jesús. Cuestión novena y última. La potestad eclesiástica está en todos los cristianos. De acuerdo con Vittoria, la respuesta a esta cuestión es clara, pero existían filósofos que no están de acuerdo en absoluto con esta afirmación, es decir, de que la potestad eclesiástica está en todos los cristianos. Así Martín Lutero decía que el niño y la mujer, cualquier cristiano, pueden absolver pecados. El niño y la mujer y cualquier cristiano pueden absolver pecados. Eso decía Martín Lutero. Sin embargo, Vittoria se opone a esto citando la misma Biblia en Efesios, que dice: a unos Dios hizo apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y doctores, para la consumación de los santos, en la obra del ministerio para la edificación del cuerpo de Cristo. Esto prueba que los cristianos no son todos iguales en cuanto a la potestad eclesiástica. Por lo demás, de acuerdo con la carta a los romanos, la carta a los corintios, a las mujeres no les corresponde hablar, sino que más bien escuchar. Es muy indecente que la mujer hable en la iglesia, según el 1 de Corintios 14. Con respecto a más consideraciones a la mujer, puede leerse la carta a Timoteo, donde se establecen más prohibiciones a la mujer.
En conclusión, todos los sucesores de Cristo, incluyendo también a los sacerdotes, abades, obispos y otros servidores de la Iglesia, heredaron la potestad eclesiástica. Y aquí entonces terminamos esta obra sobre la potestad eclesiástica. Podemos ver las profundas convicciones católicas de Francisco de Vitoria. Llama la atención el gran poder que tiene la Iglesia en cuanto a las cuestiones espirituales, pero no solo en lo espiritual, porque, como se verá más adelante en la historia, la Iglesia será una influencia enorme en la política de los países. No es algo a ignorar el poder de la Iglesia en el Renacimiento, pero también hay que observar la resistencia que se va a generar contra esta potestad. Así que realmente tenemos en claro que la potestad eclesiástica es la más superior porque tiene este elemento de espiritualidad del que carece el poder civil. Bueno chicos, eso ha sido todo. Muchas gracias por escuchar este podcast. Si les ha gustado, dé like, comente, comparta, suscríbase, acceda al blog que está en la descripción, haga soporte en PayPal, en Patreon. Saludamos a nuestros mecenas romanos que son Abstract Panicker, Emanuel Mendoza González, Rosario Canaval y Ricardo, que espero que estén disfrutando de los podcasts. Yo sé que, y esto también obviamente va para nuestro mecena medieval que es Gab Welther. He estado súper ocupado, chiquillos, súper ocupado. Estas semanas han sido terribles, caóticas, porque me inserté en un curso de Derecho Internacional y ahí estamos. De hecho, podrían haber visto en la comunidad que estuve con el ex fiscal de la Tesorería General de la República haciendo una interpretación a la clase. Fue bastante caótica esta semana y esta semana que viene también va a ser bastante caótica, ¿no? Así que esta subida de podcast va a ser un poquitín lenta, pero ya nos vamos a recuperar y vamos a continuar, se los aseguro. Saludamos también a nuestro mecenas medieval que es Gab Welther, que recibe como mecenas medieval el anticipo de los videos. Así que un saludo y un cariñoso abrazo, Gab Welther. Espero que lo estén disfrutando, ¿ya? Y lo mismo, te digo lo mismo que le dije a los mecenas, ténganme paciencia, por favor, que esto ha sido bastante ocupado y bastante caótico. Bueno, todos ustedes también pueden ser mecenas en Filosofía Apuntes inscribiéndose en el botón unirse que sale abajo de cada video, usted lo pincha y bueno, ahí están las 4 membresías que se les ofrecen con distintos precios. Usted elige la que más le acomode. Y bueno, si no es así, usted en todo caso puede colaborar con Filosofía Apuntes en el botón gracias que está debajo de cada video. Y ahí usted da la cantidad que más le convenga, que más se sienta cómodo. Muchas gracias, que estén bien, cuídense, chao.